Somos Purito Perú. Igualito que tú. Amigos de Purito Perú, hoy día nos juntamos con un gran amigo, un gran exponente de lo que es nuestro huayno con requinto, con Doncito Cazador. Bienvenido a Purito, papá. ¿Qué tal? Un gusto, Purito Perú. De verdad, para mí es un gusto estar aquí. Gracias por este espacio que nos brindas. Y gracias a Omar Producciones. Claro Gracias. claro que sí. Nuestros amigos de Omar Producciones es el que nos convoca a este gran encuentro con este joven exponente de nuestro requinto, llegado directamente de Huancavelica. ¿De qué parte de Huancavelica, papá? Guayaná y Anta. ¿Qué tal es Guayanayanta? Es zona lo que es frío, ¿no? Ya, bastante frío. Bastante frío. Y dime, y en cuanto al paisaje debe ser pues también bacán, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Tiene sus paisajes. ¿Cuántos chicos integran a los Imparables del Perú? 12. 12 muchachos. Hoy día tenemos acá básicamente la parte de requinto y guitarra, si no me equivoco, Así ¿no? es. Lo conocemos un poquito, hermano. ¿Tú cómo te llamas? JJita. JJ. ¿Cuánto tiempo ya en el arte? Ahí estamos comenzando a trabajar. recién. Ya están llegando las llamadas, oye, ni empezamos la transmisión, ya empieza la llamada para nuestro Condorcito Cazador. Papá, ¿tu nombre? Efraín Curipaco. ¿De qué parte eres tú? Guayana y Anta también. También, son vecinos, son amigos. Mi primo. Ah, ya. Oye, está bien, esta es una empresa familiar como Omar Producciones, también es toda una familia que les está convocando a ustedes. Viejito, ¿tú cuál es tu nombre? Juan Navarro. ¿También de la provincia? Huancavelica también. Paucará. Ahí estamos. Todo es un grupo homogéneo de jóvenes valores con muchas ganas de salir adelante, difundiendo lo que es tu requinto, ¿no? Así es, Eduardo, sí. Papá, ¿cuánto tiempo tienes tú en la música? Vamos, 5 años. 5 años. Conversábamos nosotros previamente para conocernos un poquito más y nos contabas que el nombre pues de Condorcito Cazador salió precisamente en el estudio de grabación de tu primera producción. Así es, así como... Cuéntanos un poquito de cómo fue esto. Bueno, en la primera grabación que tuvimos, bueno, no nos sonó el nombre con el mío, digamos, ¿no? Les cuento, amigos, que él se iba a llamar artísticamente Joelito del Amor, ¿no? Algo así. Así es, Eduardo, ya. y de ahí lo que es en la animación ya estábamos en los últimos retoques. Y Ahí sale el nombre. Ahí por no, claro, ahí es lo que sale el nombre. Y me imagino que uno de tus sueños pues es como nuestro cóndor, volar por todo lo alto, llevando por todo el Perú lo que es el huayno con requinto. Claro, por supuesto. Y en tus inicios, ¿quién era el referente, por decirlo así, en cuanto a esta música? Me imagino que de chibolo escuchabas a alguno de nuestros grandes exponentes. Claro, lo que son, ¿cómo se llama? El Osito Barney, Ahí está. Ever Cotrina. Ujú. Sí, ellos, Son dos grandes también exponentes, ¿no? así es. Papá, y ¿cómo vamos con los temas? ¿Cuántas producciones ya tienes? Con esto son 3. 3 producciones. Con esto lo que estamos ¿Y haciendo. cada producción cuántos temitas más o menos? En primera grabación teníamos 7 temas. Ajá, ya. Y en la segunda teníamos 4. Y ahora en esta tercera estamos también avanzando ya. Claro, ya estamos avanzando también. Y dime, por ejemplo, hace poco vi un concierto virtual tuyo. Hace unos días atrás nomás. Creo que fue el segundo concierto que hiciste, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Qué tal la experiencia, viejo? Sí, ahí, claro, siempre los fanáticos, nuestros niños nos piden, ¿no? Y claro, por supuesto que nosotros también teníamos que cumplir, ¿no? Y entregarse de lleno, ¿no? Para poder complacer las expectativas. Así es. Hemos visto un concierto, el segundo concierto, por ejemplo, con nuestros amigos de Omar Producciones, han estado ustedes súper regalones. He visto que regalaban casacas, regalaban de todo, un poco más y te regalas a los músicos también. Claro, así es, Eduardo, claro, como debe ser, ¿no? Y así. Dime, y por ejemplo, ustedes cuando están en el escenario, ¿todos son caballeros en el grupo? Claro. Y dime, ¿y cómo van las chicocas, las fans? Vamos a empezar por el hombre que tiene cara de serio, a ver si se emociona ahorita. ¿Qué tal, cuál es el recibimiento que tiene de las fans, papá? Ahí siempre nos admiran, ¿no? A las fotos. Te dicen ahí, dame una punteadita, te dicen. Una punteadita, ¿no? Claro, Una tocadita, sí. Pero igual, y vos tocadito, punteadita es lo mismo, ¿no? ¿Qué tal tu Sí, papá? exacto. Sí, todo bien. Y dime, y acá en Lima, en los conciertos que han tenido de repente en provincias, ¿qué tal la respuesta de las chicas, de las fans, no? Sí, ahí nos piden las fotos, ahí. No te han tirado ningún sostén, un calzoncito por ahí, No, así, no. nada. No, Ah, ya te va a caer, ya te va a caer. Tú, papá, tú creo que eres el más alegre.
Ahí como siempre, siempre nos escriben ahí que tocamos bonito, nos gusta la música, todo así. Bueno, Oye, ¿sabes qué? Vamos a aumentar también su número de seguidores. ¿Cómo te encuentran en el Face a ti? Bueno, en Facebook me encuentran Che Carlitos Contreras, pero bueno, me conocen como JJ. Ya, pero estás como Carlitos Contreras, el popular JJ. ¿Tu papá? Efraín Curipaco. Así te encuentran. Efraín, Así, ¿no? Efraín. Efraín con L. Ajá. Perfecto. ¿Tú, hombre? Huanchín Navarro. Juanchín Navarro. También así de frente nomás. Sí, claro. Ya saben, chicos, solteros todos, incluyendo el que conduce, pero estos todavía están más jovencitos. A ti, evidentemente, con tu nombre, Condorcito Cazador, ¿no? Así, por supuesto, Eduardo. Perfecto, papá. Papi, mira, yo sabía, me contaron por ahí un pajarito un poco gordito, me contó por ahí un condorcito, que estás trabajando en una primicia ya. Ya que estamos con los músicos acá, con tus compañeros, ¿nos podrías dar un adelantito, un pedacito de esa canción? Claro, por A ver, chicos, ustedes mismos eres, yo te lo pongo acá, papá. Dale. Ya. Si tú te vas, mejor prefiero la muerte. Si tú te vas, mejor prefiero la muerte. ¿Para qué quiero esta vida? Si tú no estás conmigo, mejor prefiero la muerte. Para no seguir llorando, para no seguir sufriendo. De lo bueno poco, y esto van a tener mucho más a raíz del lanzamiento de esta producción, de esta novedad que será, me imagino, ya en enero, ¿no? Así es, Eduardo, sí, pues ya tenemos ahí preparando también nuevas primicias también. Otras Ya. primicias. Papi, y una cosita, por ejemplo, tú también compones los temas, algunos de tus temas, ¿no? Claro, por supuesto tengo que inspirarme. ¿no? Claro, para también poder expresar algo que es tuyo. Y de repente, tú estás soltero, casado, viudo, divorciado, en búsqueda, casando, como cazador. Bueno, sí, tengo familia también, ¿no? Ya. Y gracias a ellos también que por el apoyo incondicional Son que tu nos dan. motor un poco Claro. para también seguir empujando este carrito, esta Así música, es. ¿no? Gracias a Omar Producciones, Ujú. que también está apostando por nosotros y de verdad, gracias a él que hoy por hoy estamos. La canción decía, prefiero la muerte si no estás tú. De repente, alguna composición más o menos relacionada con eso estás pensando más adelante. Pues claro, siempre De hay todo un poquito. de todo un poquito, ¿no? Como hoy en día los muchachos están ahí y Todo componer viendo, pues, ¿no? De todas maneras. Claro. También hay una cosa, ¿por qué no sacar de repente una chica virtual, no? Cobra que todo es computadora. Claro. Tu amor virtual. Por ejemplo, el Por hombre tiene supuesto. cara de tener varios amores virtuales, mira, cómo se ríe, ¿ves? ¿Te das cuenta? Acá ni hablar, el hombre se está en su edad, full chateo para... Pues. Así es, Eduardo. Tú también te me comunicarás con tus fans mediante las redes y todo lo demás. Claro, Eduardo, sí, hay muchos fanáticos que nos escriben de diferentes lugares. Sí, ahí estamos. Gracias a ellos también que comparten nuestra música y todo. Ellos, mil gracias a todos nuestros fanáticos. Perfecto, papá. Es nuestro amigo Condorcito Cazador aquí en Purito, Perú, contándonos un poco de su historia, un poco de sus proyectos, de sus sueños, acompañado de estos tres grandes amigos, todos huancavelicanos, ¿no? Todos huancavelicanos, luchando y empujando este carro del Huayno Requinto, y qué mejor teniendo el apoyo de nuestros amigos de Omar Producciones, que también están metiéndose de lleno a la música y sobre todo a Requinto y sobre todo con su figura como nuestro Condorcito Cazador. Así es, Eduardo. De verdad, gracias a Omar Producciones que hoy por hoy está apostando por nosotros y dale con todo. A darle con todo. ¿Teléfono para contratos? ¿Le damos? Claro. A ver. 99 17 51 651. Solo para contratos. Solo para contratos. Maltrato por el Face. Así es. Ah, ya, perfecto. Oye, nos vamos con música, chicos. ¿Tienen un temita para soltarlo, para despedirnos? Te dejo entonces, papá, yo me retiro. Antes, nosotros tenemos como un eslogan. Yo también soy Purito Perú y ustedes dicen igualito que tú. ¿Lo hacemos, chicos? Claro. 3, 2, 1, grabando. Nosotros también somos Purito Perú. Igualito que tú. Queda música, señor director. Adelante. Marcando.
Para olvidarme de ti, cerveza voy a tomar. Para olvidarme de ti, cerveza voy a tomar. Voy a olvidarte, ingrata, sé que lo voy a lograr. Si tú nunca me has amado, ¿por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? Voy a olvidarte, basura, sé que lo voy a lograr. Si tú nunca me has amado, ¿por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? Voy a tomar veneno para olvidar, tal vez así mis penas pueda calmar, porque esta vida ya no es vida para mí, solo la muerte podrá calmar mi dolor. Voy a tomar veneno para olvidar, tal vez así mis penas pueda calmar, porque esta vida ya no es vida para mí, solo la muerte podrá calmar mi dolor. ¡Qué bonito! Ese requinto, Juanchi Navarro, Lucho Luchito, oye primo, JJ, gracias Omar Producciones, Purito Perú, Eduardo Chacón, gracias. Muchas gracias, amigos. Vaciladito, vaciladito. Chaina chata, tu cachaicuy, tu cachaicuy. Somos Unito Perú.